Dicen que las enseñanzas que más impactan y las que más rápidamente aprendemos son aquellas que las aprendemos a través del ejemplo que nos dan los demás, especialmente el ejemplo que nos dan nuestros referentes. Si nuestro referente hace eso, nosotros seguramente vamos a hacerlo o vamos a aprenderlo de una manera especial. Se dice y se demuestra con el ejemplo. Esto lo vemos en nuestros hijos, cuando les enseñamos algo a nuestros hijos. Por ejemplo, le decimos, no digas malas palabras. Y si nos escuchan a nosotros decir alguna mala palabra, lo que les dijimos, lo que les enseñamos, diciéndole, no va a servir para nada porque nos van a escuchar a nosotros decir malas palabras. Por eso está el dicho que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y esta frase hace referencia a cuando alguien te enseña algo, te dice algo que tenés que hacer, pero no lo hace esa misma persona. De ahí también que tenemos otra frase que dice, predica con el ejemplo. Enseñame, pero enseñame con tu propio ejemplo. Pretendés que yo aprenda y vos no lo aprendiste todavía, de alguna manera. En lo personal, las decepciones más grandes que me llevé en mi vida fueron cuando personas que para mí eran referentes, de alguna manera todo lo que me habían enseñado no lo practicaban esas mismas personas. Entonces, de alguna manera, uno dice, bueno, esta persona es un referente, pero no hace lo que está enseñando. Es una cosa lógica, ¿no? Si usted no quiere que su hijo o su hija haga algo, usted no lo tiene que hacer. Y si quiere que haga algo, lo tiene que hacer. Si usted quiere que respete a los demás, si quiere que demuestre amor, que demuestre cariño, usted tiene que hacer lo mismo. Si no, ese niño o esa niña no va a seguir esa enseñanza. Seguramente, por eso es que cuando Cristo quiso enseñarle algo especial a sus discípulos, primero se los dijo con palabras y después se los enseñó con su propio ejemplo. Cuando Jesús tuvo que enseñar sobre la comunión entre hermanos a sus discípulos, se los enseñó primero con palabras sabias y después con su propio ejemplo. Les demostró haciendo Él lo que debía de hacer para que ellos pudieran entender la enseñanza que había dicho con palabras. Jesús les enseñó a sus discípulos que en el reino de Dios todos eran iguales. Los discípulos habían tenido una pequeña disputa, no sé si pequeña o gran disputa entre ellos, de quién iba a ser el más importante, de quién iba a ser el primero de ellos en el reino de Dios. Y Jesús les enseñó que en el reino de Dios son todos iguales, que no era correcto sentirse superior a otro, no era correcto el orgullo dentro del reino de Dios, ni tratar de estar por encima del otro. Y les enseñó que el que parece más importante, el que tiene apariencia de más importante, es igual que el que parece menos importante. Los dos son iguales en el reino de Dios. Y en Lucas capítulo 22, versículo 27, Jesús está hablando a los discípulos y les dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Estaban allí en la última cena y les dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o es el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Puso su propio ejemplo. Les está diciendo, ¿cuál es más importante? ¿El que se sienta para que le traigan la comida o el que está sirviendo al otro? Yo soy el que vino del cielo, yo soy el que dejó su trono de gloria. Y estoy con ustedes sirviéndoles a ustedes. En Juan capítulo 13, cuando están allí en la última cena, Lucas no lo describe, pero sí lo describe Juan, dice que después que terminaron de cenar, ¿qué hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos. ¿Y alguien recuerda qué dijo después que le lavó los pies? Ejemplo, os he dado. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús enseñaba con palabras sabias y enseñaba con su propio ejemplo. Y esta enseñanza de Jesús es contundente.
es muy, muy clara, es muy directa. Yo que descendí del trono, yo que soy el Hijo de Dios, estoy lavando los pies, cuanto más tienen que hacer ustedes lo mismo. A veces nos tomamos las cosas muy al pie de la letra. Hoy no es necesario que nos lavemos los pies unos a otros, gracias a Dios. No es necesario que nos lavemos los pies unos a otros. Pero sí era necesario en aquella época. En aquella época esto era algo que se tenía que hacer. Alguien de la casa donde llegaba alguien de esa casa tenía que lavarle los pies a esa persona que estaba llegando. Los viajes en aquella época eran largos. Si usted quería cruzar la ciudad de Montevideo, lo tenía que hacer a pie, y un viaje que nosotros hoy de repente hacemos en 20 minutos o en 30 minutos, en aquella época llevaba horas hacerlo. Y si usted quería ir de acá a La Paz o a Las Piedras, de repente tenía que disponer de toda la tarde caminando para poder llegar a aquel lugar. Y los caminos no eran como nosotros tenemos veredas ni caminos asfaltados, eran más bien caminos polvorientos. La persona llegaba al lugar a donde iba cansada, por lógica iba a estar unas cuantas horas en ese lugar a donde iba, porque no iba a caminar toda la tarde para llegar y volver, iba a estar mucho rato en ese lugar o muchos días en ese lugar a donde había ido. Y una señal de amabilidad era, cuando llegaba la persona, destinar a alguien de la casa, generalmente era un esclavo, para que le lavara los pies a esa persona que había llegado. Generalmente era un esclavo, no, siempre era un esclavo de la casa que le lavaba los pies a la persona que llegaba. Entonces, con su ejemplo, Jesús nos muestra que debemos ayudarnos unos a otros. Y lo debemos de hacer con humildad, dice el Señor. Incluso haciendo una tarea que era poco agradable, como lavarle los pies a la persona que llegaba. Y Jesús le estaba dando el ejemplo para que ellos aprendieran el valor que le tenían que dar al hermano, el valor que le tenían que dar a la hermana, para que ellos aprendieran la importancia de honrarse unos a otros, para que ellos sintieran la necesidad de ayudar al hermano o ayudar a la hermana. Una de las palabras que tenemos los cristianos con respecto a este tema de ayudarnos unos a otros es la palabra comunión. Es una palabra que, si bien es una palabra que se usa en el mundo, se usa más bien dentro del ambiente cristiano, entre nosotros. Cuando viene alguna persona nueva, siempre lo primero que le preguntamos es si ha ido a alguna iglesia. Cuando nos dicen que ha ido a alguna iglesia, le preguntamos, ¿y está en comunión con la iglesia? Y ya la persona ya entiende lo que le estamos diciendo, no precisa explicarle qué es comunión. La persona ya entiende que cuando le preguntamos si está en comunión, le estamos preguntando si está participando de la iglesia, si lo hace asiduamente, si va a los cultos o si va una vez cada tanto. Y la palabra comunión es una palabra muy bíblica, aparece varias veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la palabra griega, que es traducida para nosotros como comunión, es la palabra koinonía. Y literalmente significa participar de lo común, participar de las cosas comunes. La comunión entonces entre nosotros es participar de las cosas comunes, y participar de las cosas comunes abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas que tienen que ver con el vivir. Abarca nuestra fe, abarca nuestra iglesia, abarca el compañerismo, abarca el identificarnos unos con otros, abarca el ayudarnos unos a otros, el apoyarnos unos a otros, el tratar de entendernos unos a otros, el orar unos por otros. Todas estas cosas abarcan la comunión que tenemos que tener entre nosotros, los hijos de Dios. La Biblia nos enseña cómo se produce la comunión. Y en 1 de Juan capítulo 1, dice, está hablando Juan, el apóstol Juan, y dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces Juan acá le está explicando a las personas que le está escribiendo esta carta y le dice que la comunión empieza primero por lo que les predicó.
Y le dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para tener comunión. O sea que la comunión comienza cuando entendemos que somos hijos de Dios, cuando entendemos el plan de salvación de Dios. Primero Juan les anunció el Evangelio para que entendieran la obra de Cristo, para que aceptaran a Cristo como su Salvador, para que entregaran sus vidas a Cristo. Y luego de que ellos aceptan a Cristo, empieza a haber esa comunión. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. De alguna manera nuestra comunión empieza con nuestra relación con Dios. Y después viene la relación con los hermanos. Nuestra comunión primero es con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, no vamos a tener comunión entre nosotros. Lo más importante entonces acá es, mejor dicho, lo más importante no, lo primero es la comunión con Dios. Y tan importante como lo primero es la comunión entre nosotros. Queridos, es importante que tengamos esta comunión con Dios. Si no tenemos esta comunión con Dios, va a ser difícil la comunión con mis hermanos. A veces hay personas que les cuesta tener comunión con otros cristianos. Y a veces pensamos, bueno, es la forma de ser de la persona, capaz que es una persona media huraña, capaz que es una persona que no le gusta mucho compartir, capaz que tiene algún problema de personalidad. Y muchas veces el problema no es que haya un problema de personalidad, muchas veces el problema es que no hubo un arrepentimiento genuino de sus pecados, muchas veces es que no hubo una entrega completa a Dios. Y si no se tiene comunión con Dios, es difícil tener comunión con los hermanos. Se puede tener una comunión social, pero no una comunión espiritual, si no hubo esa comunión con Dios y esa entrega a Dios. Cuando somos realmente hijos de Dios, cuando aceptamos realmente a Cristo como nuestro Salvador, cuando entregamos nuestra vida a Dios, entonces va a ser mucho más sencillo tener una buena comunión entre nosotros. Por eso el apóstol Juan, unos versículos más adelante, en el versículo 7, primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, o sea, si estamos en el camino del Señor, vamos a tener una buena comunión unos con otros. El camino de nuestra comunión, entonces, primero pasa por Dios. Y después pasa por mis hermanos. Otra de las cosas interesantes que tienen que ver con la comunión es que la comunión, vamos a decir, en cosas prácticas entre los cristianos, varió a través del tiempo. No es la misma la comunión que tenemos, la buena comunión que podemos tener nosotros entre nosotros en esta época que la que tenían los cristianos en otra época. La comunión cambia con el tiempo entre los cristianos, cambia con las culturas, cambia con las costumbres en las cuales vivimos. La comunión de los cristianos entre ellos no siempre tiene la misma forma. Por supuesto que hay cosas que son básicas, la fe. Si no tenemos la misma fe, no vamos a tener comunión. La entrega a Cristo. Si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, no vamos a tener buena comunión. El amor a Dios y a nuestro prójimo. Si no tenemos estas dos cosas, va a ser difícil que tengamos una buena comunión. El obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios todo, va a ser difícil tener una buena comunión. El compartir la alabanza y la adoración. Lo importante que es compartir la alabanza y la adoración. Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración que tuvimos hoy, que tenemos todos los domingos. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, esto también tiene que ver con nuestra comunión. Compartir el gozo y la paz que nos da Dios. Todas estas cosas son comunes en todos los tiempos. Pero lo que nosotros hacemos por nuestros hermanos va cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros vemos a los primeros cristianos, dice en Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De alguna manera, estos cristianos estaban todo el tiempo juntos, o prácticamente todo el tiempo juntos.
Y tenían en común todas las cosas, dice este versículo. Algunos dicen que esto es la comunión perfecta. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Esto era la comunión perfecta para aquel momento de la iglesia, para aquella época. Esto fue necesario en aquel momento. Fue necesario en aquel momento porque de alguna manera no había todavía una doctrina clara a la cual tenían que seguir. Todos venían del judaísmo, los que estaban en ese primer momento. Entonces tenían que estar juntos para que no hubiera de repente que uno agarrara con la doctrina para allá y el otro agarrara para el otro lado. Era importante porque los nuevos cristianos tenían que aprender las cosas que ellos ya habían visto y oído, como dice Juan. Habían muchas tradiciones dentro del judaísmo y ahora empezaban cosas distintas dentro del cristianismo que iban en contra de esas tradiciones. Entonces era necesario que en aquel momento los cristianos estuvieran todos juntos, que estuvieran todos unidos. Era necesario que pasaran mucho tiempo juntos. Era necesario que la iglesia empezara a tomar forma. Ellos tenían que empezar a ordenar sus pensamientos y tenían que empezar a ordenar la iglesia y cómo iba a seguir la iglesia. Y tenían que esperar que la iglesia determinara su ética, tenían que determinar que la iglesia determinara cuál era la forma de seguir, tenían que determinar cuáles eran los principios morales que iba a seguir la iglesia. Nosotros hoy pensamos con la cabeza del cristianismo, pero pensemos en lo que sucedió con los primeros cristianos. Y para determinar todo esto era necesario que estuvieran unidos. Y después que se empezaron a determinar todas estas cosas, ya después que empezaron a haber escritos hechos por los apóstoles, y ya después que empezó a caminar la iglesia, ya no era necesario que estuvieran todos juntos. Y de alguna manera Dios también los fue guiando en esto. Y les mandó una persecución para que empezaran a separarse y para que empezaran a salir. Y ya no era necesario que estuvieran todos juntos. Ahora era necesario que se expandieran, que salieran de Jerusalén, que llegaran a Judea. ¿A dónde más? A Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Y Dios lo fue guiando en todo esto a su pueblo. Y las persecuciones no fueron casualidad. Las persecuciones también las permitió Dios para que su pueblo empezara a andar y la iglesia empezara a andar. Y entonces la comunión cambió. Y los cristianos ya no era que estuvieran todos juntos, no era necesario que estuvieran todos juntos, pero ahora habían otras cosas que eran necesarias. Ahora los cristianos se movían de una ciudad a otra. Y en 1 de Timoteo 3:2 y en Tito 1:8 se nos dice lo que tienen que ser los buenos cristianos. Y dentro de las cosas que se nos dice, se dice que tienen que ser hospedadores. Y esto era parte de la nueva comunión que tenían que tener los cristianos. Se dan cuenta que va variando la comunión de cómo tiene que ser en una época y en otra. Y hasta tal punto tenían que ser buenos hospedadores y había cambiado la forma de comunión, que en Hebreos capítulo 13, versículo 2, el escritor de Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. De alguna manera está exaltando la hospitalidad que tenían que tener los cristianos y que estaban teniendo y que era una costumbre en aquella época. En nuestra época seguramente la forma de la comunión cristiana no es ni lavarnos los pies unos a otros, ni vivir todos juntos, ni hospedarnos unos a otros. Pero la comunión, como en todas las épocas, pasa por el amor. Y en nuestra época también, en nuestra comunión tiene que haber amor. Nuestra comunión tiene que pasar por el apoyarnos unos a otros. Y tenemos que entender que la buena comunión pasa por el apoyarnos espiritualmente, pasa por el interés por mis hermanos, pasa por el cuidado de mis hermanos, pasa por el honrar a mis hermanos en Cristo y pasa por ayudar en lo que pueda a mis hermanos en Cristo. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que la comunión primero es espiritual y después es social. Y estas dos cosas tienen que ir juntas en la vida de los cristianos y en la relación entre los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad en la comunión? ¿Tengo la misma responsabilidad yo que el que está sentado en el tercer banco, en el cuarto, en el quinto, en el sexto?
¿Todos tenemos la misma responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de la comunión? ¿Qué parte me toca a mí para que la comunión sea saludable? La primera responsabilidad que tenemos todos los hijos de Dios en la comunión entre los cristianos es cumplir el segundo mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Esto lo dijo Jesús. Y en el versículo 31 dice, y el segundo, si el otro era el principal, este es el segundo en importancia, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento en importancia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo, para que nosotros pudiéramos entender el tema de la comunión, nos lo explica un poquitito más. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Los hijos de Dios debemos preferir para hacer bien a otros hijos de Dios, por encima de las demás personas. ¿Se entiende la importancia que tiene la comunión entre nosotros según la palabra de Dios? De alguna manera Pablo está diciendo a los Gálatas que los hermanos de la iglesia no deben ser indiferentes a las necesidades de otros. Y si son muy prontos para ayudar a otros, primero tienen que serlo con sus propios hermanos. ¿Se entiende? La primera responsabilidad entonces en la comunión entre nosotros es que cumplamos el segundo gran mandamiento y especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Otra de la responsabilidad de la comunión con mis hermanos es que no es solo que tengo que amar a mis hermanos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos para estimularnos. Es muy interesante la forma en que lo dice este versículo. Dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular es un sinónimo de incitar, es un sinónimo de impulsar. Yo tengo que ayudar a mi hermana, a mi hermano a hacer buenas obras. Yo tengo que impulsarlo a hacer buenas obras. La Biblia dice que yo tengo que incitar e impulsar a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Sería bueno que cada vez que veo a un hermano en Cristo, yo pudiera recordar que yo tengo que incitarlo a buenas obras. Yo tengo que impulsarlo al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿cómo impulso a mi hermano al amor y cómo lo impulso a las buenas obras? Capaz que no tengo mucha confianza con el hermano, con la hermana. Capaz que no nos conocemos de vernos en la iglesia. Capaz que solamente tenemos un saludo social después que termina la reunión. ¿Cómo hago para impulsar a mi hermano o a mi hermana a las buenas obras? Bueno, primero siendo yo el ejemplo, ¿no? Hacer como hizo Jesús. Jesús, para demostrar, dijo, voy a arrancar a lavarle los pies yo, así después ellos se dan cuenta y se lavan los pies entre ellos, ¿no? Ahora, es interesante que Jesús le lavó los pies a los discípulos, pero los discípulos no eran perfectos. O sea que yo tengo que impulsar a mi hermano o a mi hermana a las buenas obras, aunque sé que mi hermano y mi hermana no es perfecto. Porque a veces es bueno ayudar a los que son perfectos, pero no vamos a ayudar a nadie, porque nadie es perfecto. Entonces, no esperemos que mi hermano o mi hermana sea perfecto para yo poder ayudarlo. Jesús le lavó los pies a los discípulos a pesar de que no eran perfectos. Le lavó los pies a los discípulos
y entre los discípulos habían personas que querían ser más importantes que los demás. Jesús le lavó los pies a los discípulos, y entre los discípulos habían algunos que habían sido cobradores de impuestos, habían algunos que habían sido personas que traicionaron a la patria, y sin embargo le lavó los pies a todos los discípulos. Jesús le lavó los pies a los discípulos, y entre ellos había uno que había dicho: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, cuando se enteró que Cristo venía o había sido educado en Nazaret. Jesús le lavó los pies a los discípulos, a pesar que entre los discípulos había uno que lo iba a traicionar y lo iba a vender por 30 piezas de plata. Jesús le lavó los pies a los discípulos, a pesar de que había uno que lo iba a negar. Y sin embargo le lavó los pies a los discípulos. Jesús le lavó los pies a los discípulos sabiendo que incluso lo iban a abandonar todo, porque dice la Biblia que en el momento en que iba hacia la cruz, lo abandonaron todos. Entonces yo no tengo que esperar que mi hermana o mi hermano sea perfecto, que mi hermana o mi hermano sea él el primero. Yo tengo que servir a mi hermano o a mi hermana, aunque sé que no es perfecto, aunque sé que quizás no sea hasta la persona de la cual reciba el mejor trato. Jesús primero demostró Él el amor. Primero demostró Él el amor. No esperó que la buena comunión empezara por el otro. Entonces, mi hermana, mi hermano, te digo, no esperes que la buena comunión empiece por el otro. ¿Quién tiene que empezarla? No, nosotros no. No esperes que la buena comunión empiece por el otro. La buena comunión tiene que empezar por mí. Por el mí de cada uno de nosotros. Y Jesús estimuló a los discípulos a las buenas obras. Te repito, no le laves los pies a nadie. No es necesario que le laves los pies. Pero siempre da el primer paso vos para la buena comunión con tus hermanos. Tu hermana, tu hermano que está en este lugar, no es alguien que es ajeno a vos. Nadie de los que estamos en este lugar somos ajenos unos a los otros. Tu hermana y tu hermano que está en este lugar tiene que ser alguien muy cercano a vos. O tenés que empezar a hacerlo cercano a vos. Porque vos tenés que estimular a que el otro sea cercano a vos. Por último, me gustaría hablar de algunas bendiciones de la comunión. Y algunas bendiciones son, yo creo que las sabemos todas, pero algunas hasta las cantamos. En el Salmo 133, en el versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Luego, en los versículos 2 y 3, el salmista describe algo muy, muy hermoso, que en aquel momento era el óleo, que seguramente tenía un perfume especial, que era un óleo especial que era utilizado por los sacerdotes. Y al final del versículo 3 dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nosotros cantamos: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y realmente hay bendición de Dios cuando hay armonía, cuando hay buena comunión entre los hijos de Dios. Otra bendición de la buena comunión está en el versículo 7 de 1 de Juan 1 que ya leímos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queridos, cuando tenemos comunión unos con otros y andamos en luz, hay confesión de pecados y hay perdón de pecados. Se evita el pecado, nos ayudamos unos a otros a evitar el pecado, nos ayudamos en nuestras debilidades, nos ayudamos en nuestras pruebas. Yo me gozo cuando oramos juntos y le preguntamos al otro: ¿por qué tema querés que ore? Y algunos a veces dicen: estoy pasando por una prueba. Otros dicen: estoy pasando por una tentación. Otros dicen: tengo este problema.
Y es bueno cuando oramos por la tentación de mi hermano, es bueno cuando oramos por la prueba de mi hermano. Esa es otra de las formas de apoyarnos, de ayudarnos, de crecer. Otra de las bendiciones de la buena comunión con tus hermanos está en Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice, y perseveraban unánimes cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En las primeras frases describe lo que estaban haciendo. Y en la última frase pone la consecuencia, en las últimas dos frases, pone la consecuencia de la buena comunión. Tenían el favor de todo el pueblo. La gente que veía la buena comunión que había entre los cristianos decían, qué lindo que es ser cristiano, qué bien que se llevan los cristianos, cómo se cuidan y se ayudan los cristianos entre ellos. Y qué bueno que es cuando los demás ven, mirá, estuvo pasando por un momento difícil, pero los hermanos y las hermanas de la iglesia lo ayudaron. Qué bueno cuando los demás saben esto. Qué bueno es que cuando des testimonio, no des el testimonio de la bendición que recibiste solo acá adentro, que la des afuera también, para que los demás sepan que vos pudiste salir de esa situación difícil que vivías porque los hermanos de la iglesia te ayudaron. Que pudiste solucionar tu problema familiar porque tus hermanos de la iglesia te ayudaron. Que pudiste salir de una adicción porque tus hermanos de la iglesia te ayudaron. Que pudiste resolver una situación económica que tenías porque tus hermanos de la iglesia te ayudaron. Pero es bueno que el testimonio no sea entre nosotros, que el testimonio sea de la puerta para afuera, que lo puedas compartir con otros. Dice, tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Queridos, otra de las bendiciones es que hay salvación. Nuestra predicación, nuestro testimonio se vuelve más poderoso cuando hay buena comunión entre nosotros. Jesús oró por esto mismo, por sus discípulos, mucho antes de Hechos 2:46. Ya en Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos, se estaba despidiendo de ellos y dijo, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo vea que ellos son uno, o sea que se apoyan, que se bendicen unos a otros, entonces van a creer y van a poder confiar en que tú me enviaste. Queridos, otra de las bendiciones de la comunión es que cuando hay una buena comunión, estamos seguros, nos sentimos contenidos y nos sentimos protegidos. En cierto momento el apóstol Pedro había sido encarcelado, estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios y la iglesia estaba en otra, no estaban en otra. La iglesia, dice la Biblia, que hacían constantemente, incesantemente oración por Pedro. Y en Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Capaz que hicieron cadena de oración, capaz que se juntaban a diferentes horas del día, diferentes cristianos para orar. Pero la iglesia no estaba indiferente a lo que le estaba pasando a Pedro. La iglesia siempre contiene, la iglesia siempre sostiene, la iglesia siempre ayuda a restaurar. Y la buena comunión es la base para la restauración de aquellos que en algún momento se desviaron de la fe. Y yo digo esto y me acuerdo del testimonio de algunos de ustedes, cómo han vuelto a la fe, cómo han vuelto al camino del Señor, a través del trabajo de toda la iglesia, de cada hermano y de cada hermana de la iglesia. Podríamos seguir mucho rato hablando de la comunión, pero qué tema que tiene muchas cosas importantes y de las cuales tenemos que hablar en algunos domingos y en algunas reuniones. Pero yo en esta mañana me voy a conformar con que nos llevemos algunas cosas que tienen que ver con la comunión.
Una de las cosas que me gustaría que te lleves con respecto a la comunión es que descubras a tu hermano o a tu hermana. Hay hermanos o hermanas que todavía no lo descubriste, que quizás lo saludaste, como dije hoy, socialmente. Y es bueno que nos aprendamos a descubrir unos a otros. Está bien que nos saludemos amablemente, está bien que nos saludemos socialmente, pero nuestra comunión tiene que ser un poco más profunda de un saludo social. Hoy cuando saludes a tu hermana o a tu hermano, que no sea solo un beso y un saludo social y un preguntarle cómo andás. Si vinieron el miércoles pasado, cuando preguntan cómo andás, ya saben cómo tienen que responder. Si no vinieron, le preguntan a Marcelo, que fue el que dijo cómo tenés que responder. Pero Dios quiera que todos respondan que andan en el Espíritu. Que no sea solo un saludo social con tu hermano o con tu hermana. Preguntale si está pasando por alguna dificultad. Preguntale si podés orar por algún tema, por su vida. Preocupate por él o por ella. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender a disfrutarnos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a disfrutarnos. Tenés que aprender a disfrutar a tu hermana y a tu hermano. No alcanza con saber que es un hermano, que es una hermana. Tenés que aprender a disfrutar a cada hermano o a cada hermana que Dios te dio. No son los mejores, pero son los mejores que Dios te dio a vos. Por eso tenés que aprender a disfrutarles. Miren, a veces nos pasa que no podemos disfrutar la comunión porque cuando vemos al hermano o a la hermana enfatizamos los errores del otro. Entonces cuando veo a mi hermana o a mi hermana, sí, veo al que cometió tal error, o aquel que hizo esto, o aquel que hizo lo otro. Y a veces enfatizamos tanto el error de mi hermana o de mi hermano que no podemos disfrutar la comunión. Aprendamos a disfrutar la comunión, a disimular el error de mi hermano o de mi hermana, a poner el énfasis en las cosas buenas de mi hermano y de mi hermana. Una buena comunión nos va a hacer crecer juntos en Cristo. Una buena comunión nos va a ayudar a potenciarnos espiritualmente y ayudarnos a vencer las tentaciones y en las pruebas. Una buena comunión hace que Dios nos bendiga. Dios trae bendición entre su pueblo cuando entre su pueblo hay una buena comunión. Y la buena comunión te hace poderoso. Mi hermana, mi hermano, te hace poderosa, te hace poderoso el tener una buena comunión con tus hermanos. Que el Señor te bendiga, que seamos poderosos y que arranquemos a ser poderosos por la buena comunión que tenemos entre nosotros, que ya es buena. A veces cuando hablamos de estos temas, alguno termina el culto y pregunta, ¿hay algún problema? ¿Hay algún problema entre los hermanos? Dicen que hace mucho tiempo un hermano estaba predicando y predicó sobre la comunión y el llevarse bien y el disfrutar. Entonces dijo, después que termine el culto, si tuviste algún problema con tu hermano o con tu hermana, andá y saludalo y decile, perdóname porque pensé mal de vos, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces seguro terminó el culto y se ve que había muchos problemas. Fue un relajo en la iglesia, nunca más se les ocurrió. Por eso le digo, no te acerques a decirle a tu hermano nada de esto. Solamente decirle, quiero orar por vos. ¿En qué te puedo ayudar? Que el Señor te bendiga y sigamos creciendo juntos, sigamos poniendo nuestras vidas en las manos del Señor.